Bueno, lo que quiero presentar el día de hoy es en relación, bueno, está en relación con lo que viene en el título, apertura de canales de comunicación argumentativa, y en este caso situarme en la discusión filosófica, cómo ésta puede ayudarnos precisamente a abrir esos canales cuando hay desacuerdos de extrema oposición, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar, permítanme, es que bueno, básicamente esta plática tratará de dos conceptos principales que voy a explicar, los desacuerdos de extrema oposición y la discusión filosófica. Bueno, comenzamos con el primero, que es un acuerdo de extrema oposición, o lo que es lo que llamo así. Bueno, en términos generales, Leo, es una situación en donde los interlocutores sustentan posturas opuestas, antagónicas en relación con un cierto tema. Retomando un poco lo de la presentación anterior, podríamos decir, por ejemplo, en situaciones en donde se discute el aborto o la eutanasia, generalmente hay posturas antagónicas o de algunas personas que sustentan posturas muy opuestas. El problema es que cuando se dan estas situaciones, eh, tienden, digamos, a debilitar o incluso a romper la comunicación los interlocutores. Esa es la cuestión. Perdón, es que hay un problemita aquí con mi pantalla. Bueno, ahora para ponernos en contexto, Fogelin fue quien en 1985, como algunos de ustedes conocen, escribió el artículo The Logic of Deep Disagreements, en donde explicaba qué eran los llamados desacuerdos profundos, cómo funcionaban y cuáles eran sus consecuencias, ¿sí? Y aquí quienes conocen esta literatura pueden preguntarse si los desacuerdos de extrema oposición de los que voy a hablar son lo mismo que los desacuerdos profundos en el sentido de Fogelin. Bueno, en un sentido sí lo son y en otros no. Desacuerdos de extrema oposición y los profundos comparten lo siguiente, que son desacuerdos en que los interlocutores no van a compartir o no comparten las creencias base o las creencias fundamentales que tienen, ¿ok? Pero, y ya vamos con las distinciones, los desacuerdos profundos precisamente es un tipo de conflicto que va a incluir, digamos, en este caso, incluye más que la confrontación de dos principios, incluye precisamente, como dice Fogelin, el enfrentamiento de un sistema completo de proposiciones que se apoyan mutuamente y bueno, en este sistema completo pues se introducen paradigmas, modelos, formas de actuar y pensar, etcétera. Se enfrentan dos formas de vida, ¿ok? Es lo que se enfrenta cuando tenemos un desacuerdo profundo. Ahora, en estos desacuerdos, de acuerdo a Fogelin, pues no hay resolución racional y no pueden resolverse mediante la argumentación, ¿sí? Dado que en tales contextos la diferencia de los, digamos, de las formas o de los criterios, de las cosmovisiones de quienes participan, son tales que se enfrentan tan fuertemente que las condiciones de la argumentación se debilitan. Lo que les decía que la comunicación a veces se pierde porque tienen formas de pensar tan antagónicas, tan distintas, que no llegan en algún momento a construir puentes de comunicación. Ahora, en relación con esto último que he mencionado de los desacuerdos profundos, algo que me interesa, digamos, rescatar para los desacuerdos de extrema oposición es que, a diferencia de lo que plantea Fogelin, yo considero que sí puede haber resolución racional en tales tipos de desacuerdo si se atiende a la reactivación de las condiciones esenciales para argumentar. Y aquí es en donde va a entrar el rol de la discusión filosófica. La discusión en filosofía tiene ciertas características
que facilitan precisamente la reactivación de condiciones de argumentación en situaciones en donde los interlocutores tienen posiciones muy opuestas. Bueno, por otra parte, en relación con lo que mencioné al inicio de que estos desacuerdos profundos suponían una estructura sistémica, esa parte sistémica me interesa recuperarla en los desacuerdos de extrema oposición, pero algo que me interesa extender es que si ustedes se dan cuenta, Fogelin pues incluye un sistema completo de proposiciones y a mí me interesaría no solo hablar de contenido proposicional cuando hablamos de este tipo de sistemas, sino también agregar contenido directivo y contenido expresivo, ¿ok? Bueno. Ahora, en lo que he estado leyendo actualmente es revisado y algo que me sugirieron también revisar fue esta propuesta de Dascal. Y para quienes manejen este acercamiento teórico, me parece, por lo que últimamente he estado pensando, que los desacuerdos de extrema oposición estarían más cerca de lo que Marcelo Descal llama controversia, ¿sí? Leo rápidamente cita textual de algunas características de la controversia que creo que de alguna manera me pueden ayudar a perfilar más el concepto de desacuerdos de extrema oposición. En la escala de controversia es un tipo de polémica que ocupa una posición intermedia entre la discusión y la disputa, ¿sí? Y la disputa se disuelve porque ahí los interlocutores no logran comunicarse. Puede empezar la controversia con un problema específico, pero rápidamente se expande a otros problemas y revela divergencias profundas. Esa parte a mí me interesa mucho. Estas divergencias involucran tanto actitudes y preferencias opuestas como desacuerdos sobre los métodos vigentes para solucionar los problemas. Por esta razón, no se percibe la oposición como una simple cuestión de errores, que sería el caso de la disputa, ni existen procedimientos aceptados para decidirlo, lo que causa el prolongamiento de las controversias y a veces su recurrencia. Sin embargo, las controversias no se reducen a meros conflictos irresolubles de preferencias. Los contendientes acumulan argumentos que creen incrementar el peso de sus posiciones frente a las objeciones del adversario, tendiendo así, si no a decidir la cuestión, por lo menos a inclinar la balanza de la razón a su favor. Entonces, este aspecto de acumular argumentos creo que también va a ser importante cuando tenemos posturas antagónicas entre los interlocutores y la discusión filosófica precisamente va a facilitar el uso de argumentos, pero además otra serie de comportamientos que permitan que las intervenciones y las prácticas argumentativas en tales situaciones no devengan, usando en este caso el vocabulario de Dascal, no se conviertan en disputas que tengan que ser disueltas nada más y puedan todavía, digamos, enmarcarse dentro de un contexto más hacia las controversias, que todavía los interlocutores puedan tener intercambios argumentativos que si bien no van a ir orientados a un acuerdo, sí puedan servir para otros propósitos. Ahora, ¿por qué ocuparnos de estos desacuerdos de extrema oposición si en general no son tan comunes, son muy raros? Podrían generar situaciones de incomunicación, de oídos sordos, o sea, como hacer como que estás escuchando al otro, pero realmente no lo estás escuchando. También pueden generar, por ejemplo, ciertos comportamientos como reacciones, digamos, críticas o reacciones contrarias a lo que el otro dice, pero sin realmente escucharlo, o incluso podrían generar situaciones de agresión a veces. ¿O por qué ocuparnos de estos desacuerdos si en otras palabras podrían convertirse en disputas, ¿sí?
Bueno, pues básicamente por los beneficios epistémicos que ello reportaría. Eh, Creo que en general todo desacuerdo nos permite ver lo que nosotros estamos argumentando desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Pero en el caso de los desacuerdos de extrema oposición, nos permiten tener una perspectiva de lo que nosotros, digamos, estamos defendiendo, muy distinta, radicalmente distinta, podríamos decir, dado que es un punto de vista antagónico. Entonces, desde esta, digamos, desde este sentido, podrían ser de mucha ayuda para, digamos, presentarnos la información que nosotros estamos acostumbrados a ver desde un punto de vista, presentarnos desde otra perspectiva, ¿sí? Y eso, epistémicamente hablando, nos podría ayudar precisamente a evaluar nuestra propia postura, ¿sí? Y bueno, aquí en las imágenes puse precisamente como verlo de cabeza, por decirlo así, ya sea que nosotros nos pongamos en la postura antagónica o que lo que estamos, el tema que estamos discutiendo, lo pongamos desde una perspectiva muy distinta a la de nosotros para verlo desde otra, desde otro enfoque. Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, para en este caso de estas situaciones, bueno, el ejercicio de la discusión filosófica podría evitar que en los desacuerdos de extrema oposición se llegase a la incomunicación y por ende a la anulación de la práctica argumentativa. Bueno, entonces hasta ahí dejo esta parte del enmarque de lo que sería este tipo de desacuerdos y me voy a ir rápidamente a lo que serían las características de la discusión filosófica que algunos autores han identificado e ir comentando un poquito, bueno, cuáles podrían ser los beneficios. Bueno, en primer lugar, algunos autores, en este caso Leal, ha comentado que la discusión filosófica es un polílogo diacrónico, es decir, una discusión que involucra a más de dos, a muchísimos participantes, pero además que se desarrolla en un tiempo, o sea, no en un mismo tiempo, sino en un tiempo que va, se disuelve. Y entonces nosotros de alguna manera es una práctica que no es necesariamente en un mismo tiempo, en un mismo lugar, sino que se disuelve en el tiempo, ¿sí? Por otra parte, la discusión filosófica también es un desacuerdo múltiple. Generalmente en filosofía nosotros estamos en desacuerdo con muchas respuestas relacionadas con distintas preguntas. Nuestros desacuerdos no son en relación a un tema, una misma respuesta a una pregunta, sino involucran muchas respuestas, muchas preguntas, ¿sí? Y también, quienes participamos en este tipo de interacciones tomamos generalmente lados opuestos sobre lo que se discute. Obviamente podemos hacer intervenciones que sean sobre dudas de la presentación, pero tomamos una postura determinada que generalmente varía en relación con lo presentado. Algo interesante que se presenta en las discusiones filosóficas es que esperamos, por supuesto, el desacuerdo, ¿sí? O sea, más bien, o sea, lo común es que esperemos el desacuerdo y no el acuerdo. En algunos puntos sí, pero esperamos el desacuerdo y eso para nosotros es muy fructífero. Además, es un compromiso de los interlocutores con sus perspectivas filosóficas. Esto me parece muy importante porque cuando nosotros participamos precisamente en este tipo de intervenciones, en estas prácticas, nosotros estamos convencidos con la perspectiva que estamos presentando, ¿sí? Entonces tenemos un compromiso con lo que presentamos. Eso lo comento más adelante. Y también se enfoca la discusión filosófica a la aceptación epistémica más que a la aceptación de creencias. Este es un punto importante que comentaré más adelante también. Por otra parte, la discusión filosófica no tiene como objetivo principal llegar a un acuerdo. ¿Sí? Entonces voy a empezar con este último para comentarlo un poquito más con este último punto, porque eso me parece muy importante en la discusión filosófica. Entonces,
Algunos objetivos de la discusión filosófica que nosotros podemos identificar como objetivo intrínseco a la práctica sería que nosotros cuando discutimos en filosofía generalmente, quizás no conscientemente, pero estamos, digamos, generamos el mayor número de posiciones discutibles alrededor de una pregunta o cuestión filosófica. Entonces nosotros discutimos y planteamos como una nueva tesis, ¿sí? Una nueva posición a lo que está presentando quien, digamos, el ponente, por así decirlo, ¿no? Ahora, eso no significa que esa nueva postura que nosotros presentamos, esa nueva tesis, digamos, esa nueva manera de ver lo que, digamos, de ver eso que se está presentando, esa, digamos, esta posición opuesta, sea una posición legítima, ¿no? Pero sí tendemos a generar varias posiciones en relación con lo que se discute. Como objetivo extrínseco, podríamos tener el llegar a un consenso. Pero aquí aclaro algo. El consenso no se llega a un consenso en relación en relación al tema que se está discutiendo, ¿sí? El consenso al que se refiere ese objetivo extrínseco es un consenso en relaciones de segundo nivel, un consenso en relación con cuáles serían aquellas posturas discutibles reconocidas o legítimas en relación a una pregunta o cuestión filosófica. Por ejemplo, piénsense en un tema, digamos, existencialismo, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían las corrientes o las posturas filosóficas reconocibles para, por ejemplo, enseñar existencialismo? Entonces, aquí ya es una cuestión que se podría dar a nivel academia, pero es un consenso no de cuáles posturas serían las verdaderas, sino cuáles posturas, de acuerdo a su estructuración, podrían ser posturas que son legítimas para discutir ese tema, ¿sí? El objetivo extrínseco es un otro tipo de consenso que no necesariamente tiene que ver con que esas posturas digan lo mismo o estén de acuerdo en relación al tema, ¿ok? Bueno, por otra parte, habíamos comentado que la discusión filosófica se enfoca más a la aceptación epistémica y no a la aceptación creencia. Grosso modo, podríamos decir que cuando nosotros discutimos en filosofía, por así decirlo, la verdad no es un factor que nos obstaculice. No es que no busquemos la verdad, sino que para interactuar argumentativamente no nos estorba la verdad. ¿Qué buscamos? Buscamos que el otro en su intervención nos presente algo estructurado de tal manera que ese conjunto de creencias, ese conjunto de información que nos presente, nosotros podamos, por así decirlo, en caso de que nosotros lo aceptemos, podamos inferir una serie de acciones a partir de ello, que esté organizado de una cierta manera, ¿sí? Entonces, buscamos lo que sería una cierta aceptación a nivel epistémico, pero no necesariamente casarnos con esa teoría, ¿sí? Esto es importante porque, de alguna manera, no vamos a... La intervención argumentativa no se va a regir por la verdad, sino por esta cuestión que sería la aceptación epistémica, y nosotros estaríamos más interesados precisamente y abiertos a escuchar lo que el otro dice, aun cuando no estemos de acuerdo y no creamos en eso que el otro cree. Por otra parte, lo que ya les había comentado brevemente del compromiso con las perspectivas filosóficas, este compromiso no nos lleva a creer que nuestras posturas sean indiscutibles. Y eso no es lo mismo. Nosotros estamos comprometidos con nuestras perspectivas, pero ese mismo compromiso nos lleva a ponerlas a discusión y digamos que los otros la critiquen, ¿sí? Entonces es algo muy propio, digamos, de este tipo de discusiones. Ahora, el desacuerdo en general es valioso, epistémicamente valioso. Por otra parte, los desacuerdos en filosofía tienden a ser valiosos porque son desacuerdos responsables
no podemos estar en desacuerdo con aquellas posturas que no conocemos, y esto creo que en nuestra área es muy importante y lo practicamos porque para poder estar en desacuerdo con el otro, el desacuerdo es como el pan nuestro de cada día, para poder estar en desacuerdo primero tenemos que entender al otro, ¿sí? Tenemos que escuchar al otro y de alguna manera eso nos da habilidades y nos hace desarrollar competencias de pasarnos a otro lenguaje quizás para poder entender lo que el otro está diciendo y criticarlo posteriormente en caso de que no estemos de acuerdo con algo, ¿sí? Este aspecto a mí me parece muy valioso. También el interlocutor, el otro, desde otra perspectiva o desde su perspectiva, nos permite observar nuestra propia posición de una forma distinta. Esto ya lo había comentado y por eso el desacuerdo es valioso en general. Y en el caso específico que les estoy presentando, pues nos permitiría ver una perspectiva que es muy rara, digamos, o que muy poco se presentaría a nosotros. Bueno, algo que en las discusiones filosóficas pues generalmente se tiene en cuenta es la razón. Eso no quiere decir que las prácticas argumentativas en filosofía sean puras y que solo la razón impere, ¿no? Obviamente tenemos muy buenos ejemplos en donde personas entrenadas en filosofía pues olvidan por un momento la razón y empiezan, o sea, no es que esté mal que olviden la razón, sino que la interacción cae, digamos, en otros términos, pues deja de ser una discusión crítica para convertirse en otro tipo de discusión más orientada a otros fines, ya que no tienen que ver con una discusión crítica, ¿sí? Entonces, a veces terminan precisamente incorporando ya agresiones, otro tipo de prácticas que obstaculizan la comunicación. Entonces, en la discusión filosófica, pues se trata de mantener la interacción dentro de ciertos límites de normatividad y cierta normatividad, y ello ayuda a que aun cuando los interlocutores sostengan posturas antagónicas, pues en general, pues no se pierda la comunicación. Por otra parte, tenemos el entrenamiento del filósofo, que en general, pues, este entrenamiento le permite eh, pues razonar de una cierta manera y en la medida, digamos, de su entrenamiento, voy a decirlo así, quizás no cometer falacias o no cometerlas tanto, eh, también mantenerse, digamos, en una actitud en donde la razón, digamos, impere, persuasión racional en todo caso, pero evitar, digamos, ciertos comportamientos que pudiesen dar pie a la pérdida de la comunicación. Y bueno, a modo de conclusión, la leo, el problema con las situaciones de extrema oposición es que hay una tendencia a que se pierda la comunicación, como ya lo he dicho, y una manera de evitarlo pues sería apoyarnos en la discusión filosófica, así podríamos mantener la discusión en el plano crítico y evitar actitudes que nos cierren a dialogar con otros muy distintos a nosotros. Sí, bueno, ya con esto cierro. Bueno, estas son las referencias que utilicé y pues gracias. Permíteme, voy a dejar de compartir. Ajá. Pues muchas gracias, Teresita. Y vamos a pasar entonces al turno de preguntas. Quien desee intervenir, pues como sabéis, activa el icono de levantar la mano. José Alhambra. Buenas, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo tengo un par de preguntas, creo que son bastante generales. Una es, en algún momento en la exposición has comentado que este tipo de los desacuerdos de extrema oposición no son muy comunes. Y mi pregunta era si existe algún tipo de, no sé, ámbitos, formas de discusión, algún tipo de, sí, de ámbitos de discusión de los que suelen ser más comunes o se suelen dar más habitualmente. No sé, a mí no se me ocurre ninguno, pero sí existe algo así como zonas comunes. Yo estaba pensando más bien porque cuando estabas hablando de las discusiones filosóficas,
no sé, pero se me ocurren pocos. Muchas veces cuando estás discutiendo en el ámbito filosófico, son muy comunes este tipo de desacuerdos, que estás discutiendo con la otra parte y es como que parece que la otra parte no te está escuchando, o comparte otro tipo de teorías, otro tipo de formas de ver la cosa, muy diferentes, que parece que no nos entendemos de alguna manera. Es decir, que en el ámbito filosófico suelen darse muchas veces este tipo de desacuerdos que parece que no tienen solución aparente. Eso por un lado, y por otra parte, quería preguntarle también si en este tipo de, cuando se produce este tipo de desacuerdo de extrema oposición, si has observado alguna vez o existe la tendencia, llevando el tema a mi tema de discusión, si existe la tendencia a utilizar comparaciones de alguna manera para intentar solucionar ese tipo de desacuerdo, porque estoy pensando en un artículo famoso siempre lo menciono, de John Butch y Ben Judas, que utilizan o defienden que los argumentos por analogía pueden funcionar como una forma de resolver este tipo de desacuerdos. Hay un impasse en la discusión y en vez de cerrarme en mis propios argumentos, lo que hago es utilizar, de alguna manera, utilizar el tipo de argumentos que el otro me está presentando, cambiando el tema del contenido del argumento, por decirlo de alguna manera así sencilla. Hacer comparaciones con argumentos con el que la otra parte se compromete, para hacerle aceptar una razón que yo le he presentado, este tipo de argumentaciones por comparación. Y simplemente eso, o sea, preguntarte si has observado que es real o que en la práctica se suelen utilizar este tipo de argumentos. Gracias. Sí, gracias. En relación con lo primero de los ámbitos en que suelen ser comunes, bueno, en filosofía tienes razón, hay, digamos, ámbitos y, bueno, más bien corrientes filosóficas que por su naturaleza tienden a chocar. Estoy pensando, por ejemplo, en discusiones de filósofos analíticos versus heideggerianos o deconstructivistas, por ejemplo, específicamente en el debate de Searle Derrida. Y bueno, hay varios ejemplos, ¿no? En el ámbito de filosofía y también pues las temáticas, por ejemplo, como de aborto, o temáticas en donde las respuestas como que son tajantes, un sí o un no. Esos son los ámbitos en donde más los he identificado. Y en relación con los argumentos por comparación, cierto, sí es una manera precisamente que sí, en mi caso sí los utilizaba y bueno, en algunas prácticas, me acuerdo de la facultad, las usábamos cuando queríamos, digamos, hacer al otro de lo que estábamos diciendo, ¿no? Y son muy útiles. En este contexto podrían usarse, pero la dificultad principal que veo en este tipo de desacuerdos es que ¿cómo decirlo? La persona, por ejemplo, tenemos dos interlocutores con estas formaciones tan distintas y para utilizar este tipo de comparaciones se asume, por supuesto, la comprensión de lo que ha dicho el otro. Pero bueno, desde mi perspectiva lo veo voy a decirlo así, como un tema de traducción, como digamos, un filósofo analítico, ¿cómo traduce, por ejemplo, a un heideggeriano? Bueno, podría hacerlo digamos, si realmente se estudiara bien al otro, pero ahí ese es un problema que a mí también se me presenta cómo introducir, porque es más plausible que quizás un heideggeriano haya tomado filosofía analítica, pero a veces la lectura del otro es obviamente desde su punto de vista y es difícil para el que va a enfrentarse al otro punto de vista, como voy a decirlo así, quitarse los zapatos que tiene y cambiarse al otro. Esto, bueno, yo lo relaciono en experiencia personal con otra temática de cuando aprendes un idioma. Hay personas que les cuesta introducirse al otro idioma porque están pensando en su idioma base. Entonces, en la medida en que
no te vas a olvidar, pero en la medida en que ahora sí como un empuje, por así decirlo, poner entre paréntesis el idioma que tengo y meterte del lleno en el otro, aunque no lo comprendas, es como el niño que tiran a la alberca y no sabe, pero va buscando, tú de alguna manera vas a desarrollar otras habilidades para aprender a nadar como el otro. Quizás no te guste, pero al menos tuviste la experiencia. Entonces, esa parte sí, y la verdad yo, digamos, teóricamente todavía no sé bien cómo fundamentarla, pero es como olvidarte por un momento de esta formación que tienes para poder entrar bien en la otra, ¿sí? Y desde ahí poder discutir. Sí, sería, digamos, mi comentario a esto. Gracias. Tengo 3 palabras pedidas. Andrei en primer lugar, Xavier en segundo lugar y Paula en tercer lugar. Entonces os voy dando la palabra en ese orden. Andrei. Muchas gracias. Voy a intentar ser muy corto. Decías que cuando hay un desacuerdo profundo existe la posibilidad o el peligro de la pérdida de comunicación, ¿no? Y me pregunto qué significa eso exactamente. Es decir, el ejemplo que pones es el de Searle y Derrida, ¿no? Pero parece que ahí efectivamente no hay comunicación porque están hablando en sus esquemas conceptuales, vocabularios diferentes, pero ni siquiera intentan, digamos, entender lo que dice el otro. Es decir, parece que ni siquiera podemos hablar de un desacuerdo profundo. ¿Desacuerdo sobre qué? Porque como ni siquiera están hablando el mismo lenguaje, si no hay comunicación, no hay desacuerdo. Para poder decir que hay un desacuerdo tenemos que identificar una tesis. Uno dice sí, otro dice no, ¿no? Entiendo. O a lo mejor mi concepto de desacuerdo no es exactamente el mismo que el que usas tú. Y si podemos identificar una tesis tal que uno está de acuerdo y el otro la rechaza, entonces sí hay comunicación, ¿no? Entonces, esa idea de que puede llegarse a una pérdida de comunicación, exactamente qué significa, porque parece que la idea de identificar un desacuerdo presupone precisamente que existe una comunicación. Gracias, Andrea. Sí, voy a aclarar algo. Precisamente ahora que he estado leyendo un poquito más, voy a ponerlo así. Digamos que el desacuerdo profundo que plantea Fogelin, tengo la sensación que es equiparable a lo que Pascal llama como disputa, porque en la disputa, precisamente lo que estás diciendo con Searle Derrida, en este caso, los participantes están pensando en términos de que no hay error en lo que plantea. Y desde esa perspectiva, digamos, no hay ni siquiera comunicación. Yo soy aquí y, o sea, no ningún puente. Están en lo que Pascal llama la disputa y lo único a lo que llegamos es hay que disolver porque no hay comunicación alguna ni posibilidad de enlazar a los dos interlocutores, ¿no? Ahora, en lo que estoy planteando es, digamos, una situación en donde los interlocutores tengan, digamos, este tipo de actitudes bastante opuestas, pero que no se cierre, digamos, el diálogo. Presupone, sí, cierta comunicación, como un hilito así de comunicación para que se pueda dar, pero que ese enlace de comunicación es muy débil por las posiciones antagónicas que tiene. Entonces, el peligro ahí que se puede romper muy fácilmente. Pero en ese sentido, estaríamos hablando más hacia lo que Pascal llama controversias, en donde todavía hay posibilidad de comunicación. Entonces, yo estoy más orientando estos precisamente desacuerdos de extrema oposición ahorita ya más a las controversias que al desacuerdo profundo. No sé si respondí a lo que planteaste, ¿sí? Creo que es un desacuerdo profundo, así que en realidad no está de acuerdo, pero entiende lo que dices. Xavier, por favor. ¿Se me oye ahora? Sí, sí. Voy a encender mi cámara, pero esperad, es que esto me ha pillado desprevenido porque ahora voy a conectar mi cámara que no la tenía conectada, ¿eh? Pero bueno, mientras tanto voy hablando, a ver si se conecta mi cámara. Espero que sí.
No, me ha gustado mucho tu charla, Teresa, la he escuchado muy atento porque el desacuerdo es algo, y las controversias son algo que me interesa mucho y sobre lo que he escrito y publicado algunas cosas. No recordaba bien el artículo de Robert Fogelin, aunque acabo de leer la conclusión del artículo que no sé si has mencionado, que él dice que hay desacuerdos que por su naturaleza no son resolubles racionalmente. Uno podría preguntarse, bueno, depende, quiero decir, uno no sabe muy bien si a lo mejor no es tanto por su naturaleza, la naturaleza intrínseca del problema, cuanto por el hecho sociológico de que va a ser difícil, dada una cierta circunstancia, que dos interlocutoras se entiendan con respecto a un problema, ¿no? En filosofía suelen haber desacuerdos con respecto a los cuales es muy difícil, ¿no? que nos pongamos de acuerdo, pero también estoy en sintonía con lo que dice, ahora sí se me ve, ¿no? Con lo que dice Catherine Elgin, cuando en este artículo que has citado, el último de Sintés de este año, dice que, y esto es algo interesante sobre la epistemología de la filosofía o lo que podríamos llamar metafilosofía, en las disputas filosóficas generalmente no se espera que el otro inmediatamente nos dé la razón, digamos, porque el asunto no es ese, el asunto es un poco la dialéctica que se produce entre los dos, esa retroalimentación de argumentos en donde parece que cada argumento del otro es un reto para que nosotros mejoremos nuestro argumento, nuestra crítica o nuestra respuesta. Y no, el punto no es tanto que nosotros demos, digamos, nos mostremos favorable a lo que dice el otro, ¿no? Lo cual es interesante y a lo mejor sí que ella tiene razón en el sentido de que esto distingue a la filosofía de otras empresas epistémicas argumentativas, ¿verdad? Bueno, esto es un tema que me gustaría, digamos, dejar caer, ¿no? Pero hay otra cuestión que me parece muy interesante, que me parece que en un sentido estoy de acuerdo contigo, en otro no lo sé y a ver qué te parece. Has llegado a decir, lo tengo aquí anotado casi literalmente, que para estar en desacuerdo hemos de entender al otro. Hay un sentido en el que yo estaría de acuerdo con esto, porque es un poco lo que decía Andrei, es decir, hasta qué punto un heideggeriano o un derridiano va a estar no ya de acuerdo, sino en desacuerdo, es decir, propiamente lo que se dice en desacuerdo con lo que dice pues, un analítico respecto a un problema. Y esto me interesa porque el diálogo entre continentales y analíticos me interesa. Yo pienso que sí que hay una posibilidad de diálogo ahí, que no, digamos, la situación no es de una incomprensión total, ¿no? Pero hay una cosa que me interesa, porque yo creo que tu charla tiene dos aspectos importantes, pero que hay que separar. Uno es cómo la teoría de la argumentación y tal vez estrategias argumentativas, lógico-argumentativas, pueden ayudar a la resolución del desacuerdo y qué hacer en esas situaciones de desacuerdo, cómo reaccionar, ¿no? Que eso es un problema epistemológico. Pero después está la cuestión de cuáles son las condiciones que se deben de dar para que dos interlocutores estén en desacuerdo. Y ahí, por ejemplo, esto últimamente es lo que me ha interesado más que lo primero, aunque lo primero también me ha interesado. Y ahí hay, por ejemplo, cosas muy interesantes. Hay un sentido en el que, por ejemplo, te puedo dar la razón cuando has dicho esto de que para estar en desacuerdo hay que entender al otro, porque hay en la literatura sobre desacuerdo, tal como yo lo veo, ha habido como una especie de posición de Foucault con respecto a la idea de que para estar en desacuerdo o de acuerdo con otro con respecto a un contenido proposicional, ¿no? Basta con que se comparta la referencia, con que el desacuerdo ocurra a nivel referencial, que se esté hablando de lo mismo para poder estar de acuerdo o en desacuerdo. McFarlane tiene un libro que tiene que ver con esto, que es Assessment Sensitivity,
donde no es exactamente sobre desacuerdo, pero el desacuerdo es importante en el libro, y el modo de tratarlo y de las condiciones que se pueden, digamos, dar como criterios que se deben de establecer para determinar si dos personas están en desacuerdo. Y aquí hay un sentido en el que te doy la razón, porque yo creo que para, en efecto, poder estar en desacuerdo, no se debe compartir solo la referencia, no es suficiente. Hay que compartir también el sentido, lo que desde el punto de vista de Frege llamaríamos el sentido frente a la referencia. Pero hay otro sentido en el que me pregunto, y yo te pregunto a ti también, ¿hasta qué punto llega a ser cierto esto de que para estar en desacuerdo uno debe de entender y por tanto interaccionar con el otro? Porque hay un sentido en el que me parece muy claro que uno puede estar en desacuerdo con otro aunque no lo sepa, aunque no esté de hecho en interacción intelectual con el otro. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con alguien que no conozco de hace siglos, y eso tiene que tener sentido. La noción de desacuerdo que tengamos ha de hacer posible que yo pueda estar en desacuerdo con gente con la que no sé que estoy en desacuerdo. Entonces, para estar en desacuerdo no es necesario, creo, la interacción siquiera intelectual, es necesaria para la resolución de un conflicto a lo mejor, pero no tanto para la propia, digamos, criterio ontológico, por así decirlo, de estar en desacuerdo o no. Y bueno, incluso yo podría estar equivocado con respecto, y con esto termino, con respecto al hecho de que estoy de acuerdo con alguien. A lo mejor yo creo que estoy, y mi interlocutor también cree que está de acuerdo conmigo, y al revés, yo también creo que estoy de acuerdo con él, pero en realidad no es así. Entonces, bueno, no sé qué te parece esto, qué reflexiones, si es que te mueve alguna reflexión, qué opinarías o qué dirías de esto. Gracias, Javier. Sí, sí, has movido muchas neuronas. Sí, me dejaste pensando en varias cosas. Sí estoy de acuerdo, ahora sí estoy de acuerdo en lo que dices de que sí no es necesario la interacción para estar en desacuerdo. De hecho, cuando dije lo de que la discusión filosófica es un polílogo diacrónico, no lo dije explícitamente, pero sí concibe esta idea de que tú puedes, digamos, dialogar con autores, digamos, Aristóteles, muchos muertitos, pero de alguna manera posicionarte en relación con sus posturas. Pero no me quise meter mucho en la cuestión porque esto, por ejemplo, me llevaría a pensar en el concepto de práctica argumentativa. Y bueno, ahorita todavía estoy explorando el terreno y no me quise comprometer mucho con eso, pero sí es algo que tengo que considerar con más seriedad porque si bien, como dices, uno puede estar en desacuerdo, digamos, con alguien, no hay necesidad de la interacción, digamos, en este caso, presencial o virtual, pero en el momento, sí para la cuestión de la resolución posiblemente, ¿no? Entonces, eso lo tendría yo que pensar más, así como la otra cuestión que mencionaste, y gracias por la referencia bibliográfica, en relación con lo de la referencia de esto de que ver si se está hablando o no de lo mismo, no es suficiente, sino que necesitamos algo más. Ahora, lo que mencionas de, digamos, esto del sentido de Frege, el problema que yo veo en este momento es, bueno, ¿hasta dónde cortar? ¿Qué tanto de sentido necesito tener de la otra postura para que yo diga que lo estoy entendiendo? Sí, de hecho, bueno, podría decir muchas cosas, pero esto se eternizaría. Pero hay un punto interesante. Hay bibliografía reciente sobre esto, pero yo me voy al origen de todo, que es Frege. Sobre sentido y referencia, la segunda nota es muy interesante porque es justamente, esta nota se pasa desapercibida, pero es muy interesante porque él dice, ¿qué tanto del sentido, lo que tú estás diciendo, debemos de compartir para poder, bueno, posibilitar el fenómeno de la comprensión?
que es muy relevante para el poder estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo ahí estaría de acuerdo contigo, a pesar de lo que he dicho antes, en que la comprensión en el tema del acuerdo y del desacuerdo es fundamental. Y entonces Frege se pregunta, bueno, es cuando dice que la referencia, compartir la referencia es lo esencial. Yo creo que ahí se equivoca, porque el sentido es más importante de lo que parece. Pero en efecto, como Frege mismo dijo, el sentido que tú asocias a una expresión no tiene por qué ser compartido por el otro. Es decir, que a lo mejor tiene un acceso a la referencia diferente, porque el sentido que da la expresión es otro distinto. Y entonces, como el sentido puede variar además con el tiempo, porque, digamos, no es más que un aspecto cognitivo que puede variar en función de la información que tenemos, ese sentido se reajusta. O se puede reajustar en todo caso. Y eso es interesante, porque justamente por la pregunta que has dicho, ¿qué tanto del sentido debemos de compartir para poder decir que nos comprendemos? Y entonces al final él dice, bueno, seguramente esto es un problema, pero al final no, porque lo único que importa es la referencia. No, pero bueno, pero efectivamente es problemático. Muy bien. Sí, sí, nada más una intervención. Es que ahorita en lo que dijo, lo que pasa es que esto me llamó otra cuestión que precisamente me interesa de este cambio que vamos teniendo y por eso la interacción en estas situaciones es tan interesante porque de alguna manera nos hace cambiar criterios precisamente. ¿Sí? Y ya no voy a comentar más para no interpretar el tiempo. Sí, perdonad, estamos ya con el tiempo vencido, pero como Paula había pedido hace rato la palabra, vamos a hacer una última pregunta y una respuesta y con esto terminaremos la sesión de hoy. Paula. Sí, no, pues voy a ser muy breve y además no va a ser una pregunta, va a ser solamente una reflexión, así que si no quieres decir nada, no pasa nada. No, yo solamente quería conectar la otra charla, la de Juan Mamberti y la tuya, porque al final en ambas se está recomendando prácticas argumentativas que difieren de lo que podríamos llamar el diálogo persuasivo, uno de cuyos modelos más representativos es el modelo pragmadialéctico. Entonces, resulta que para salir de los impases de desacuerdo radical, nos estás recomendando que no tratemos de persuadirnos los unos a los otros, sino que tratemos de persuadirnos de la... Un poco como el comentario que ha hecho Huberto al caso de Juan y los debates competitivos, ¿no? Que no es no tratas de convencer, no tratas de persuadir, perdón, al juez de la bondad de tu postura, sino de lo bien que lo has hecho. Y aquí pasa un poco lo mismo, o sea, en filosofía el desacuerdo se valora, la buena argumentación se valora y lo que se valora es que hayas colocado la legitimidad de tu postura en un panorama. Y entonces, bueno, pues a lo mejor es que el diálogo persuasivo es algo que nos puede llevar a la resolución de una diferencia de opinión o a la incomunicación total. Y estos otros modelos, precisamente en los que no se trata de montar un diálogo persuasivo, sino otra cosa, resulta que tienen unas virtudes que en ambos casos, tanto en el caso de Juan como en el que tú nos has presentado, cabe explorar, ¿no? Pero bueno, esto es una reflexión muy general y un poco gamberra, que lo que pretende es ver qué vías puede haber ahí para sacar el diálogo persuasivo de la centralidad absoluta de la teoría de la argumentación y de su idealidad. Gracias, Paula. O que eso quiere decir que te ha dejado sin palabras y por tanto... Sí, es que me dejó pensando, pero sí, todavía tengo que procesar muchas cosas. Perfecto. Pero sí, el enlace me pareció muy bueno. Gracias. Muchas gracias, Teresita, y muchas gracias a todos los que han participado en esta primera sesión como ponentes o como intervinientes en el turno de pregunta. Os recuerdo que mañana proseguimos esta novena escuela de invierno a partir de las 10 con una charla de Álvaro Domínguez y la clausuraremos con un diálogo entre Lilian Bermejo y Xavier de Donato. Así que estáis invitados mañana todos a continuar y lo dicho, muchas gracias a Teresita, muchas gracias a Juan y a todos los que intervinieron en la mesa redonda. Gracias y hasta mañana.